Titulares. El nuevo presidente deberá buscar alternativas de financiamiento, según expertos. La moderadora del debate presidencial será Ruth del Salto. Judicatura amplió el periodo de 7 jueces nacionales hasta 2030. Alerta por incendio forestal en Puembo y Tababela de Quito. Un agente penitenciario fue asesinado a disparos en Manabí. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días país, televidentes de Ecuador y del mundo. Buenos días. Hoy está previsto que la CONAIE haga públicas las resoluciones adoptadas tras el Consejo Ampliado realizado la tarde-noche de ayer. Katy, buenos días. Pedro, amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias Soromar. Asimismo, existen otros temas de vital importancia. El colectivo Yas Unidos informó que el presidente Guillermo Lasso pretende quebrar el mandato democrático. Más adelante ampliaremos estas informaciones. Ahora les contamos que la Corte Nacional de Justicia decidió no recibir en el Pleno al presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Sin embargo, la decisión podría cambiar en una próxima sesión. El pedido del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, de ser escuchado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia fue tratado por los miembros de este órgano judicial. A él le corresponde también solicitar ser escuchado. Recordemos además que fue nuestro compañero juez. Antes que decir por qué debe ser escuchado, creo que la pregunta es por qué no puede ser escuchado. Mi solicitud entonces, compañeros, desde que al doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, sea recibido aquí en el Pleno y sea escuchado. Los jueces de la Sala Penal pues tengan que pronunciarse o que en futuro tengamos que pronunciarnos sobre esa particularidad. Por ello pues yo no me opondría que se lo escuche, sin embargo yo no podría estar en aquella determinación en virtud de las facultades pues que nos competen a los jueces penales. Y por ende, pues yo votaría en ese sentido en contra o me abstendría de hacer la votación. De hecho, se hicieron propuestas para analizar si podía ser recibido. Hay una petición y debemos dar una respuesta. Yo creo que la respuesta necesariamente no es un sí o un no, sino más bien, antes de poder pronunciarnos sobre un sí o un no, sepamos específicamente en la línea que decía Fabián, sobre qué vamos a escuchar. Entonces, tal vez la respuesta, propongo yo, sería enviar tal vez un oficio señalando ¿qué puntos son los que quiere hablar frente a este Pleno? No sabemos si compromete o no compromete ciertos temas del Pleno. Y yo diría, no solo la Sala Penal, pero yo insisto, hay declaraciones funcionales previas que el Pleno tiene que tratar. Finalmente, la Corte decidió no recibir al Pleno a Wilman Terán. De los 18 jueces que estaban presentes, 7 votaron en contra de que se lo reciba y 11 a favor, pero se necesitaban 12. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, se necesitan 21 jueces y juezas para iniciar la reunión, por lo que en una próxima sesión podría volverse a votar y de no alcanzar los votos necesarios, ahí sí podría considerarse denegada la petición. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y luego de la sesión extraordinaria 144, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, dio a conocer que por su voto y el del vocal Javier Muñoz se aprobó a extender 9 años los periodos de permanencia de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia, los cuales son Luis Rivera, Bayro Guillén, Felipe Córdoba y Walter Macías. Este último fue destituido de su cargo el pasado 19 de agosto. Por su parte, Terán afirma que es indiscutible que por mandato constitucional los jueces nacionales tienen una permanencia irrefutable de 9 años. Y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera, aclaró que la integración de una veeduría se da por iniciativa ciudadana y que el órgano no puede destituir ni cambiar a ningún juez. Las reacciones tras la aceptación de dar paso a la conformación de una veeduría que evalúe a los miembros de la Corte Constitucional no han parado. La última, y luego de los conflictos internos en el Consejo de Participación Ciudadana, fue el presidente Alenbert Vera. Este Consejo de Participación Ciudadana, y hablo por todos los consejeros, que no hay forma ninguna de que desde el Consejo de Participación se pueda destituir, remover,
cambiar a ningún juez de nuestra Corte Constitucional. Aunque también aclaró que esta veeduría no tiene que ser conocida por el Pleno. Según nuestra ley de reglamento de veedurías, en el artículo 28, establece claramente que las veedurías ciudadanas que tienen un origen en la ciudadanía no tienen que ser conocidas por el Pleno del Consejo de Participación. Esto lo lleva ¿a quién? La Coordinación de Control Social. Aunque parece que con el paso de los días, el discurso de Vera en torno a este tema se vuelve algo contradictorio. Es decir, los ciudadanos quisieron y solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Trujillato. Es lamentable que durante la administración anterior, de forma ilegal, el ex coordinador jurídico, sin competencia para hacerlo, decidió no dar paso a esta veeduría. Es decir, desde el propio Consejo se limitó la actividad de la ciudadanía, ya cuando nosotros formábamos parte ya de este Consejo de Participación. Es decir, en esta administración se negó que exista esta veeduría. Y es que el conflicto del órgano en realidad enfrenta dos aristas. Por un lado, la Corte Constitucional pidiendo información bajo prevenciones de ley, con la que se refiere a una destitución. Y por otro lado, incumplir con la sentencia del juez también podría ser una causal de destitución. Anaí Vélez, Noticias Soromar. La diligencia por el presunto delito de peculado contra Jorge Glass y 2 personas más por la reconstrucción de Manabí no se llevó a cabo porque el abogado del expresidente está delicado de salud. Se difirió la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass, el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y el exgerente de Ecuador Estratégico por el presunto peculado en la reconstrucción de Manabí. Además, choque anafiláctico dermatitis atópica. Es una alergia, señores, que bien podría haberse conectado, y esto únicamente da cuenta de que necesitan es evadir y eludir la acción de la justicia y delatar esta diligencia. Por tanto, al estar presente la Defensoría Pública, solicito que se instale la audiencia con el defensor público para que se garanticen los derechos del procesado Jorge Glass Espinel. Sin embargo, el pedido fue negado, aunque la fiscal también aseguró que hay inconsistencias en el certificado médico. Además, las defensas de Bernal y Ortiz también se sumaron al pedido. Con lo expuesto, el juez Luis Rivera dio paso al diferimiento, aunque ordenó que en 48 horas el abogado del ex vicepresidente valide el certificado médico en una entidad de la Red Pública de Salud. Por otra parte, el abogado de Ortiz cuestionó que se esté llevando a cabo este proceso judicial. Lo que nosotros vamos a demostrar que no existen los elementos constitutivos del tipo penal de peculado para ninguno de los participantes, en especial para el cliente. Y si en caso que existiera algún elemento de conducta constitutivos con el tipo penal, que no hay, deberían ser también muchos más los procesados, porque no solo son las personas que están ahí quienes tuvieron participación. Entonces acepta que deberían ser investigados. No digo que deberían ser culpables, porque aquí no existe ningún hecho penal. Yo tampoco. Que se investiguen, se deberían investigar a todos. Ahí está el ex alcalde de Puerto Viejo, el ex prefecto de Manabí, ex subsecretario. Finalmente se volverá a convocar a la audiencia para una nueva fecha que ya no será postergable. En caso de que algún abogado no se presente, la Defensoría Pública deberá asumir cualquier defensa. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Elecciones 2023. Y el colectivo Junta Patriótica Civil, Militar y Policial llegó este miércoles al Consejo Nacional Electoral en Quito para pedir la salida de los consejeros, porque supuestamente no garantiza transparencia en el proceso electoral anticipado 2023. Allí la agrupación protagonizó una manifestación y dio plazo de 5 días para que los funcionarios dejen sus cargos. Ante aquello, el consejero José Cabrera se pronunció y dijo que nadie los condiciona. No tenemos por qué estar presionados
ni amenazados de nada. Nosotros estamos cumpliendo con mi trabajo, al menos yo no renuncio. Si otra compañera quiere renunciar, que renuncie. Yo no voy a renunciar. Y en cuanto a las denuncias que han presentado en contra de usted y de otros consejeros, tiene el derecho los sujetos políticos de presentar sus denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante Fiscalía. Desde el 2019 que pasamos el primer proceso, hemos sido llamados a la Asamblea, no solo al Pleno, sino incluso a las comisiones. Yo jamás he dejado de ir a ninguna comisión. Me ha llamado Fiscalía y ahí he estado siempre a dar la cara porque las cosas se han hecho de acuerdo a la ley y de igual manera. Si nos ponen denuncias, iremos con la ley en la mano. El Consejo Nacional Electoral realizó una sesión para que el Pleno pueda decidir quién sería él o la moderadora para el debate que se llevará a cabo el 1 de octubre del presente año, para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023, en la que se decidirá quién de los dos candidatos será el presidente de la República. La decisión tomada por el Pleno fue que la periodista Ruth del Saltos sea quien lleve el foro, esto luego de que varios integrantes del CNE votaran por ella, entre ellos José Cabrera, Diana Atamaín y Enrique Pita. El Grupo Yasunido se pronunció tras la filtración de un video del primer mandatario, Guillermo Lasso, en donde expresó que es inaplicable la consulta popular del Yasuní. El colectivo señaló que demanda al presidente a respetar la voluntad de los 58.95% de los ecuatorianos que decidieron dejar el petróleo del ITT en el subsuelo. Además, instó a la Corte Constitucional a que se pronuncie cuanto antes al respecto. Yasunidos hizo un llamado a la ciudadanía a estar vigilantes y resguardar cada uno de los votos. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Ya regresamos con más noticias, Pedro. Perfecto, Katy, estimados amigos televidentes. Y al regresar vamos a tener la presencia y participación vía telemática del concejal Andrés Campaña Remache, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, precisamente sobre la posible incorporación del metro en Quito a partir de los primeros días de diciembre. A la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, ya saludamos la participación del concejal Andrés Campaña Remache del Distrito Metropolitano de Quito, precisamente para la incorporación del metro en los primeros días de diciembre que ya se tiene programado. Muchísimas gracias por atender esta entrevista con Noticias Soromar, mi querido concejal. La modalidad del transporte público en Quito ha venido desde los orígenes, de varias modalidades, desde la transportación urbana, se han incorporado también los troles, las ecovías. Ahora que se va a incorporar el metro, ¿cuánto aliviará precisamente para descongestionar este peso vehicular o el caos vehicular que se vive en Quito con agudeza durante las últimas décadas? Bienvenido, concejal. Buenos días, querido Pedro. Un saludo muy especial a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación como es Soromar TV. Quito tiene graves problemas y uno de ellos es la movilidad. En este momento se torna necesario poner en funcionamiento el metro de Quito, que es un subsistema de transporte, que además hay que recapitular y reflexionar de que es la obra de infraestructura más grande que se ha realizado en la ciudad. Estamos hablando de una obra que ha tenido un costo para el país, sobre todo para la ciudad de Quito, de más de 2.100 millones de dólares, pero lastimosamente también es una obra que lleva más de una década sin entrar en funcionamiento. Y no podemos permitir que esta emblemática construcción de infraestructura se quede como un elefante blanco bajo tierra. Cuando el metro de Quito fue concebido con la idea de movilizar 450.000 pasajeros por día. Y nosotros estamos aunando esfuerzos, estamos dando votos de confianza al alcalde y a todos quienes conforman el Ejecutivo Municipal para que así sea. Porque además, no solamente que se trata de cumplir un ofrecimiento de la campaña electoral, sino de tratar de alivianar
este problema tan grave como es el tráfico, que se ha convertido en un dolor de cabeza de todos los días. Sin embargo, también nosotros, en mi calidad de concejal, de fiscalizador, he manifestado con muchísima claridad que el funcionamiento del Metro de Quito no puede limitarse a que los vagones rueden, sino que tiene que contar con todos los elementos necesarios para que el sistema funcione de forma adecuada y cumpla con su objetivo principal. Perfecto, 2.100 millones de dólares es la inversión. Diría yo que no solamente es una inversión grande para Quito, sino para todo el país, mi querido concejal. Ya se hizo una especie de simulacro para detectar la funcionalidad de este sistema de transporte, el metro. Y usted bien señaló que hay un proceso de 10 años precisamente para incorporar este nuevo mecanismo de transporte en Quito. Con respecto a la simulación que se hizo, ¿se ha podido identificar cuáles han sido los inconvenientes o los ajustes que se deben de realizar precisamente para no tener ninguna novedad al momento de que empiece ya a operar este sistema de transporte comercial en Quito? ¿Hay que hacer ajustes o están definiendo dependiendo de las nuevas simulaciones? Desde mi punto de vista tiene que quedar muy en claro, el funcionamiento del subsistema de transporte Metro de Quito consiste en tener operativas las 15 estaciones, 5 de las cuales son estaciones multimodales, es decir, que permiten la conexión con otros sistemas de transporte. Tener en funcionamiento los 18 trenes, tener en funcionamiento los 13 subsistemas, entre ellos, por ejemplo, el subsistema de comunicaciones, contar con los protocolos de seguridad. Y algo que quiero dejar yo muy en claro, la necesidad de que el sistema cuente con la integración. Es decir, que contemos con un solo sistema de transporte en el cual el Metro de Quito va a ser su columna vertebral. Y esto es importante porque solamente así vamos a lograr el gran objetivo, que es movilizar 450,000 pasajeros por día. Hoy el Metro de Quito tiene un trazado importante que es en el eje norte-sur o sur-norte entre la estación de Labrador y la estación de Quitumbe. Sin embargo, la gran parte de la población vivimos más al norte de El Labrador o más al sur de Quitumbe o en los ejes oriente y occidente, de tal forma que necesitamos garantizar que otros sistemas de transporte municipal, como es la Ecovía, el trolebús, el Metrobús Q, tengan conexión al metro y de igual forma el transporte masivo operado por los privados. De tal forma que solamente así lograremos la integración del sistema y solamente así el Metro de Quito podrá cumplir su objetivo mayor. Pero están definiendo una especie de plan maestro de movilidad para incorporar al metro en conjunto con todas las modalidades de transporte, es decir, la transportación urbana, los troles específicamente. ¿Cómo funcionarán? ¿Serán alimentadores o habrá un replanteamiento para cambiar totalmente la modalidad o el sistema de funcionamiento de transporte en la capital de los ecuatorianos? Desde el año 2020 está en ejecución la ordenanza número 17. Esta ordenanza regula el nuevo modelo de gestión del transporte. Este es un tema fundamental porque es necesario enterrar un sistema perverso que es el pago por pasajero y dar paso al pago por kilómetro recorrido a través de la constitución de la Caja. Hay una ordenanza, concejal, pero no se está aplicando todavía, no se está poniendo en práctica para que funcione de manera integral el sistema de transporte en Quito cuando se incorpore ya el sistema de transporte, el metro. Así es, mi querido Pedro. Nosotros hemos venido exigiendo constantemente que se ejecute con esa ordenanza y que también se establezca una auditoría integral del sistema, porque nos hemos encontrado con varias novedades. Una de esas novedades, por ejemplo, es la entrega de rutas y frecuencias sin contar con los debidos justificativos técnicos. Otro elemento que nos ha causado enorme preocupación y malestar es que cuando se aprobó la ordenanza que permitía el incremento de pasajes, se estableció la necesidad de cumplir con los indicadores de calidad. Y sucede que estos indicadores de calidad
muchas veces fueron validados a través de declaraciones juramentadas o a través de los sistemas propios de los operadores privados, de tal forma que la autoridad no ejerció ningún control. Y esto amerita que se examine, que se revise, porque nuestro objetivo debe ser garantizar transporte público de calidad a los quiteños, a las quiteñas, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas. Ya estamos casi a 3 meses para que empiece a funcionar el metro en Quito, pero se debe entonces de proponer y empezar desde ya a hacer una especie de replanteamiento para la funcionalidad del sistema de transporte en Quito. ¿Qué estamos esperando? Nosotros así lo hemos manifestado, no solamente en este momento, sino desde el mes de junio, en que tuvimos la oportunidad de que el gerente del Metro de Quito comparezca ante el Consejo Metropolitano y en donde tuvimos la oportunidad que nos informe el estado de esta importante obra y también pues la oportunidad de darle a conocer nuestra visión, nuestras exigencias como concejales y evidentemente como representantes de la ciudadanía. ¿Y de qué depende para que se ponga en práctica ya el ejercicio en sí de la nueva funcionalidad de la transportación en Quito? De la voluntad política y evidentemente de generar las condiciones técnicas más adecuadas para que pueda implementarse el modelo. Claro, porque también hay que exigir, concejal, cambios en las rutas y frecuencias de todas las modalidades. Porque recuerde usted que Quito es una especie de un chorizo, ¿no?, de manera longitudinal. Es decir, que hay más o menos 45 kilómetros lineales en la que se transporta gente de norte a sur y de sur a norte. Pero también las condiciones geográficas de Quito también nos dicen que de occidente a oriente también hay gente que se transporta. ¿Qué va a pasar con esta gente de los lados? Precisamente por ello, mi querido Pedro, hay que generar primero el nuevo modelo de gestión. Con eso podemos nosotros garantizar de que transporte público llegue indistintamente a los lugares que no estén determinados por la rentabilidad, la utilidad, el número de pasajeros, sino en virtud de poder brindar un servicio público. De esa forma podríamos tener buses que realicen el eje oriente-occidente, que usted bien lo ha señalado, y de esa forma estos buses tienen que tener la conexión al Metro de Quito, que sí va a cumplir con la finalidad de movilizar en el eje norte-sur, sur-norte, y de esa forma estaremos llegando a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Y a 3 meses ya de que empiece a funcionar el metro, ¿estaremos preparados en Quito para que toda la movilidad de la capital de los ecuatorianos funcione como un reloj suizo, o por lo menos con pequeños errores para que se hagan pequeños ajustes? Esta es una responsabilidad del alcalde y de sus ejecutivos, entre ellos fundamentalmente la Secretaría de Movilidad. Nosotros como concejales vengo exigiendo aquello y ojalá y espero que así sea, que en diciembre ya podamos contar con el nuevo modelo de gestión, con la redistribución de frecuencias y evidentemente con el funcionamiento integral del Metro de Quito. Pero con ese nuevo modelo de gestión ya se debe empezar a hacer ejercicios o simulaciones o simulacros. No hay que esperar a que llegue a diciembre para ponerlo en práctica. Sin duda alguna, aunque también quiero mencionarle, querido Pedro, que muchos de los operadores privados de transporte ya cuentan con el sistema y lo aplican en sus cooperativas con muchísimo éxito, de tal forma de que es necesario entonces de que se replique estos modelos exitosos a nivel de todo el Distrito Metropolitano de Quito y evidentemente ejerciendo el control del ente responsable, que es la Secretaría de Movilidad. Bueno, estamos entonces con casi 450.000 personas que transportará al Metro de Quito diariamente. ¿Qué sucederá con la transportación privada, que también existe un gran número dentro del parque automotor? ¿Cómo se incorporará a este nuevo sistema? ¿Deberá permanecer vigente el sistema, por ejemplo, pico y placa? ¿Deberá desechárselo? ¿Qué otras alternativas están visualizando ustedes? El pico y placa es una medida de restricción que no resuelve el problema de fondo de la movilidad y el tráfico. La resolución del problema de fondo de la movilidad y el tráfico en Quito está vinculado a la calidad del transporte público. En el momento en que los quiteños, las quiteñas, tengamos estímulos para viajar en el transporte público de forma segura, eficiente, rápida, puntual, nos permitirá pues
preferir este sistema de transporte y dejar de utilizar los vehículos particulares. El vehículo particular, tenemos que tener total comprensión, es el responsable de la situación compleja que atraviesa la capital ecuatoriana. En este momento tenemos un parque automotor que supera el 500.000 de vehículos particulares que movilizan en promedio entre 1.2 y 1.6 pasajeros y que ocupan casi la totalidad del espacio vial. De tal forma que esa es la razón por la cual existe la congestión vehicular. Y frente a ello, lo que cabe es mejorar el transporte público para que podamos apostar. Pero también se necesita una regulación con el sistema de transporte privado. Muchísimas gracias, mi querido concejal Andrés Campaña Remache, del Distrito Metropolitano de Quito, y desde la provincia de Manabí deseamos y anhelamos que este nuevo modelo de gestión de movilidad sea el más adecuado, el más conveniente para que se acabe, o por lo menos para que mitigue ostensiblemente, considerablemente, esta problemática, esta agudeza del caos vehicular que ha tenido Quito en las últimas décadas. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y corta publicidad y ya regresamos con más información. Un abrazo, felicidades. Ya regresamos. Seguimos con más noticias, gracias por acompañarnos. El sector productivo de Cuenca espera seguridad y empleo en el próximo gobierno. Para la Cámara de Industrias, ambos temas están ampliamente relacionados. 1 año y medio es lo que tendrá el nuevo presidente de la República para gobernar. En ese tiempo, el sector productivo espera 2 cosas: seguridad y generación de empleo. Hay locales que se están cerrando a las 12 del día, 3 de la tarde, en el mejor de los casos. Entonces eso significa menos horas de vender, menos comisiones para los vendedores, menos actividad productiva para las empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, y eso reduce mucho la posibilidad de poder emplear. Entonces realmente la necesidad del sector productivo está atada, y de los ecuatorianos está atada a la seguridad. Seguridad porque las organizaciones delictivas están captando más gente, conforme la necesidad. Es decir, ante la falta de empleo que, a criterio de Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, afecta principalmente a la costa, donde la cifra de empleo adecuado es baja. Pero debemos estar conscientes que esta situación que vive el país puede llegar a Cuenca en los próximos meses. Y podemos trasladarnos a una situación igual o similar o peor de lo que está sucediendo en Guayas y toda la zona costera. ¿Por qué es la zona costera? Porque es donde es el punto en donde se exportan, por así decirlo, la droga a Estados Unidos, a Europa. Aterrizando nuevamente en Cuenca, donde la canasta básica es una de las más caras del país. Porque Cuenca, el Azuay, no han sido zonas agrícolas. Entonces, a todo producto alimenticio que está incluido dentro de la canasta básica llega a Cuenca pagando un transporte que es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque las vías son desastrosas, porque las vías no son las necesarias para manejar este tipo de productos, porque la inseguridad está afectando también al transporte. Problemas que pueden ser solucionados con políticas, obra pública, señala Robalino, desde el Ejecutivo, con el respaldo de otras autoridades. Si es que no nos unimos con un solo objetivo de darle competitividad a Cuenca, de solucionar los problemas que también nacionales afectan a Cuenca, esto vamos a seguir batiendo lodo en la misma situación, pero mucho dependen de esos gobernantes, tanto asambleístas como alcalde, prefecto, que estén unidos. El ministro de Energía y Minas visitó Cuenca para comparecer en el Consejo Cantonal sobre el fideicomiso del sector eléctrico. Para el funcionario, este proyecto permitirá mantener garantías para la inversión extranjera que necesita el país. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, visitó la ciudad de Cuenca este martes 5 de septiembre para dialogar y receptar sugerencias de parte de las autoridades cantonales y provinciales. El funcionario de Estado reiteró que este proyecto actuará como garante para la aplicación de inversión extranjera. Es un país dolarizado, es un país cuyo progreso necesita de recursos en moneda extranjera.
Esto viene a través de la inversión. Ya no se puede contratar más deuda. Conforme señaló el ministro del ramo, el esquema del modelo planteado no incluye la tarifa del cuerpo de bomberos ni recolección de basura. Sin embargo, estos costos deberán ser entregados para su administración, puesto que el valor total se lo cobra en la planilla eléctrica. El hecho de que se cobra en una misma factura y recibe la distribuidora, tienen que ir a entregarse a la fiduciaria, que inmediatamente al segundo lo segrega, dice esto no debe ser parte del fondo a distribuir. Así es que eso no hay ningún problema. Por su parte, el alcalde, prefecto y concejales expresaron sus cuestionamientos al referirse acerca de los cumplimientos del acuerdo para la entrega oportuna de los recursos económicos a la ciudad. ¿Y por qué esos recursos de MAC, de bomberos y de cualquier otro tercero en el país que seguramente existirá, no entren simplemente? Debería haberse algún mecanismo, que yo creo que es totalmente posible, porque por más que esté en el fideicomiso que tiene que separarse, ¿cuántas veces se le ha hecho a Cuenca y al Austro caso omiso hasta de lo que dice la misma ley y la Constitución? A pesar que se explicó que solo el 8% del valor recaudado servirá para la inversión, queda la duda de que todo el dinero a nivel nacional se dirija a una misma caja común, añadió el prefecto de la SUAY. Entre el año 2010 y en el año 2017, en 7 años, se construyeron 400 megavatios de energía y no se necesitó el condicionamiento del esquema perverso que nos están planteando desde el gobierno central. Mientras tanto, se desconoce si este gobierno firmará o no el proyecto de fideicomiso, más aún cuando le resta poco tiempo para finalizar su gestión. En otra información, los dirigentes de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas se reunieron para analizar la posibilidad de paralizar sus labores, pues aseguran que el negocio ya no es rentable. Que no les alcanza el dinero es el lamento de los transportistas. Ni siquiera se puede enfrentar los gastos de operación, mucho menos pensar en nuevas deudas para la adquisición de nuevos buses. Esto a propósito del señalamiento del alcalde Álvarez sobre la necesidad de una renovación de unidades en la ciudad. ¿Que con qué dinero vamos a comprar nuevas unidades? ¿Con qué dinero, señor alcalde, vamos a comprar nuevas unidades? Si no podemos pagar los buses que tenemos en nuestro poder en este momento, ¿cómo se nos puede exigir que nos involucremos en otra deuda? ¿Con qué tarifa? Si no alcanza lo que en este momento nos ingresa para cubrir ni siquiera los gastos operacionales. Y es que el reclamo vuelve al mismo pedido de siempre, la revisión de la tarifa. Mire usted que desde el año 2003 hasta la presente fecha, en Guayaquil se ha otorgado 5 centavos. ¿Cree usted que con 5 centavos en 20 años podemos continuar prestando este servicio? ¡Qué indolentes todas las autoridades que han pasado! La actual tarifa no es rentable según los transportistas y a eso obedece el mal estado de muchos buses cuyo mantenimiento es insostenible. Ahí están los carros tirados ya en los talleres, porque reparar un motor cuesta 5 o 6 mil dólares. ¿Y con qué? ¿Con 3, con 8 o 10 dólares que quedan al día? Imposible. Yo no sé por qué seguimos trabajando los transportistas. Lo más probable es que a corto plazo se paralicen, pero no se trataría de una medida de presión, simplemente que ya no pueden seguir sosteniendo la prestación de un servicio que no les deja utilidad. Cristian Arias, Noticias Oromar. El municipio de Guayaquil busca mejorar el estado físico de los agentes de control metropolitano y para ello se han iniciado jornadas de entrenamiento progresivo. A bajar la barriga, tal como lo pidió el señor alcalde, los agentes metropolitanos empezaron una especie de CrossFit, pecho a tierra a las 6:30 de la mañana. Se trata de un entrenamiento progresivo que busca mejorar las capacidades de cada agente. Dentro de esta fase de profesionalización se están sumando actores estratégicos como Fede Guayas, que nos va a hacer un acompañamiento en la parte deportiva, específicamente en la parte de defensa personal. Vamos a tener la guía y el acompañamiento de nuestra dirección de salud, porque no solo es deporte, tiene que haber una asesoría en temas nutricionales. El municipio busca alcanzar la profesionalización del personal de agentes metropolitanos a fin de que puedan servir a los ciudadanos de mejor manera. Y vamos a hacer un trabajo progresivo. Hoy comenzamos con un trabajo completo
parte superior hasta la parte inferior, hasta que el personal se adapte a los ejercicios y hacer un trabajo progresivo. Se va a trabajar por compañías, martes y el jueves. Para ser una empresa nueva para la que estamos ingresando como es SWP me parece muy bien, ya que todos necesitamos un mantenimiento físico regular para tener una buena presencia. Y para todos es un orgullo que ahora se asignen nuevas cosas, porque antes no contábamos con esto, entonces con SWP estamos contando con nuevos proyectos en donde se nos administra todo el personal. Y es bueno. Ganar disciplina y el respeto hacia ellos mismos son algunas de las metas de un proceso que sin duda dejará beneficios a quienes integran la Policía Metropolitana y también a la ciudadanía. Cristian Arias, Noticias Oromar. Amigos, es momento de una pausa comercial. Al volver, tenemos los detalles del asesinato de un guía penitenciario en Portoviejo. Ya volvemos con más. Estamos de regreso, seguimos con más información en Noticias Oromar. Las autoridades policiales en Guayaquil lograron rescatar a 3 personas que estaban secuestradas. Enseguida los detalles. Nadie sabe lo que es volver a nacer. Es una frase que se repite mucho, pero solo quien ha experimentado el horror de un secuestro puede entender lo que se sufre por un ser querido y lo que se experimenta al volver a verlo vivo. No le deseo a nadie esto, pero si llegan a pasar por esto, por favor, confíen en la policía. Le damos un eterno agradecimiento a usted y por su intermedio a ese equipo tan diligente que usted tuvo en la recuperación de mi hermano y de las otras personas que están aquí con nosotros. El primer caso era un ciudadano que fue secuestrado el pasado 31 de agosto en horas del mediodía en el cementerio Parque de la Paz, mientras que el otro sucedió en el Parque Samanes, donde un hombre de 54 años junto a su hijo de 21 fueron plagiados. En ambos casos, los secuestradores pedían una recompensa de $100.000. En los dos casos es un modus operandi muy similar, un vehículo con 4 ocupantes que les cierra el paso e inmediatamente las 4 personas hacen el abordaje a las víctimas y se las llevan retenidas. Tenemos 8 personas detenidas, pero hay que establecer nuevamente, hay 2 personas de ellas que tenían medidas sustitutivas otorgadas en agosto de este año, hace apenas 15 días fueron liberados y hoy nuevamente son capturados por la policía. Y otro de ellos que desde el año 2022 también tiene medidas sustitutivas por el tráfico de municiones. Nos tiene muy preocupados el accionar de la justicia. Esto se ha vuelto una puerta giratoria para los delincuentes. Todos los días tenemos personas detenidas y también a las 2 semanas estas personas son liberadas y nuevamente vuelven a actuar. De los 37 casos que la UNACE ha abordado en la zona 8, los 37 han sido resueltos con éxito. La policía reiteró el llamado a quienes se vean enfrentados a una situación de secuestro que confíen en la capacidad de la Policía Nacional. Cristian Arias, Noticias Oromar. Como le habíamos comentado, un agente penitenciario identificado como Byron Macías Loor fue asesinado con varios impactos de bala cuando circulaba en un automóvil color gris por el sector conocido como 4 Esquinas en la capital manabita, Portoviejo. Los familiares de la víctima llegaron al lugar de los hechos y protagonizaron escenas de dolor. Los agentes policiales realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta el Centro Forense de Manta. Escuchemos la versión policial al respecto. Que en el sector de las 4 Esquinas fuimos alertados por el ECU 911 de un evento violento. Es así que hemos verificado que en el interior de un vehículo se encuentra un cuerpo sin vida de un ciudadano aparentemente aproximado de 40 años de edad, de sexo masculino. De lo que conocemos sería agente de seguridad penitenciaria. Estamos verificando las circunstancias del hecho con nuestro personal de investigaciones. Conocemos que había salido del trabajo y aparentemente fue seguido por una motocicleta. No sabemos todavía si estuvo acompañado o no, eso pues lógicamente las investigaciones determinarán. ¿En el sector hay cámaras de seguridad también? Sí, tenemos cámaras de seguridad, estamos explotando todos los elementos técnicos para poder verificar. Al parecer tenemos que comentar a la ciudadanía, este hecho se ha cometido pues con un revólver, por cuanto no tenemos indicios balísticos en el lugar.
Conocemos que ha sido seguido este vehículo por sujetos en una motocicleta. Y alrededor de las 19:20 de ayer se registró un nuevo incendio forestal en el sector del Trébol. No obstante, la inmediata acción del Cuerpo de Bomberos pudo apagar el fuego en 20 minutos. Este flagelo se sumó a otros 2 incendios forestales registrados desde la tarde del miércoles en Puembo y Tababela. En las imágenes que se visualizan en la pantalla se puede evidenciar una gran nube de humo, ante ello unidades de emergencia como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinaron acciones en conjunto con Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad, para labores de control. Así lo confirmó el primer mandatario, Guillermo Lasso. No está sobrepasada la capacidad operativa de los bomberos, pero sí sospechamos de que pueden ser iniciados ya de manera premeditada, así que conversado con el presidente de la República, él ha dispuesto que tanto el ministro del Interior como el secretario de Inteligencia se pongan a disposición de la ciudad, por lo tanto he hablado con los dos. Más allá de que haya sido sobrepasada la capacidad operativa de los bomberos que están trabajando en este momento y lo están haciendo hasta este momento de manera exitosa, es para que los organismos de inteligencia del Estado puedan ayudarnos a encontrar a los responsables y ser duramente sancionados, ¿no? Con todo el rigor que nos permita la ley. Pero es altamente probable que esta noche no terminará el incendio, sino que en horas de la mañana deberemos trabajar con al menos 4 helicópteros. Uno lo pone la Policía Nacional, otro la Policía Nacional lo estará trayendo de otra parte del país, el que tenemos aquí del Cuerpo de Bomberos de Quito, y uno privado que estarán los 4 atentos, digamos, y activos para trabajar desde las 6 de la mañana. Sin duda, la selección siempre genera esta emoción en todos los ecuatorianos, que estaremos emocionados apoyando a la Tri esta noche. Pedro. Estamos optimistas y seguro que la selección ecuatoriana de fútbol esta noche nos tendrá resultados altamente positivos para los ecuatorianos, que es lo que queremos, anhelamos. Que sea desde el fútbol y que desde el fútbol nazca también todos esos aspectos positivos que necesitamos como país. Esta noche, todos con la Tri, mi querida Katy. Así es. Nos vamos, amigos televidentes. Gracias por su compañía. Que tengan una excelente jornada. Buenos días. Felicidades.